Buen día, les quiero compartir la investigación que se realizó bajo el Seminario de Estudios Sociales y Culturales del programa de Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Kelly Hurtado y la práctica social de la cual les hablaré es acerca de las cortesanas, específicamente del siglo XVIII. Bueno, ¿qué podemos explicar por cortesana? Yo creo que para poder entender esto tendríamos que hacer una diferencia entre qué es una prostituta, qué es un amante y qué es una cortesana. En primer lugar, estaríamos hablando de una mujer, aunque también podría ser un hombre, que ejercía la prostitución. Muchas veces estas pertenecían a clases sociales muy bajas, por no decir que la mayoría de veces no tenían realmente mucho conocimiento acerca de nada y realmente su único trabajo o el fin con el que hacían esto era una satisfacción sexual o carnal. Estas personas utilizaban esta forma de trabajo para sobrevivir, por lo cual casi siempre eran personas muy anónimas, que no eran como muy relevantes, por lo cual no se sabían como mucho sus nombres, por el trabajo que ejercían. Por otro lado, las amantes son mujeres, también hombres que pueden tener o no conocimientos. Por lo general sí se centraban como en una satisfacción sexual, pero podían realizar otro tipo como de servicios. Eh, las amantes y las prostitutas tenían como similitud y era que nunca se les veía o no eran muy relevantes en espacios muy públicos. Bueno, y por último estarían las cortesanas, que independiente de su clase social tenían muchos conocimientos acerca de la filosofía, de las artes, de la política, de la sociedad actual. Eran mujeres que realmente, aunque realizaban actos de satisfacción carnal, no era como un trabajo central o no era lo único que se centraba, sino que ellas también ofrecían como un acompañamiento. Y al ser como unas mujeres tan cultas, eran muy públicas. Ellas podían asistir a teatros, a parques, a bailes. Realmente había como mucha popularidad de la figura cortesana durante el siglo XVIII. Para entender más la práctica social de las mujeres cortesanas del siglo XVIII, quise hacer esta línea de tiempo que está apoyada en dos de mis fuentes. La primera es de la Etadera La Ramera de Angélica Hernández y la segunda es Sexo de Mujeres de Alicia Mizrahi. A través de estas dos fuentes me di cuenta que en la Grecia clásica existía una figura que era la de las hetairas o mujeres libres, como les llamaban. Estas mujeres realmente no querían ser como supeditadas a esa sociedad patriarcal, y aunque sí ejercían la prostitución, eran mujeres que conocían y tenían mucha educación. De hecho, muchas de ellas tenían un prestigio social muy importante, y se rodeaban casi siempre de filósofos, artistas o políticos. De hecho, muchos de los filósofos como Platón destacan la figura de las hetairas. Con la llegada de la Edad Media, realmente, pues como ya se deben imaginar, desaparece esta figura y terminan muchas siendo amantes de reyes. Pero esta figura vuelve a retomar como una popularidad ya en el Renacimiento, obviamente eh, con traer de vuelta o volver a reconocer toda esa antigüedad grecorromana. De hecho, el nombre de Etaeras se deja a un lado y vuelve esta figura con el nombre de cortesanas, la cual termina traduciéndose no solamente al italiano o al francés, sino incluso
al inglés. Casi todas las mujeres cortesanas del siglo XVIII fueron mujeres realmente inteligentes, no solamente por su aspecto que llamaba mucho la atención por su extravagancia, ya que estaba siempre adornada, con joyas, con prendas escotadas de seda y terciopelo, sino también por la sutileza con la que podían atraer a los hombres y hacerlos creer que tenían sentimientos recíprocos. Realmente mucho de lo rescatado de la antigüedad, en especial la desnudez de Eros y Afrodita, se apropió de la figura cortesana. Eh, Esto porque muchos de los pintores como Boucher o David pintaban desnudos y gran parte de ese material eran pinturas de cortesanas, porque obviamente a diferencia de las damas de sociedad, estas se les permitía mostrarse pues completamente desnudas y representando papeles de diosas como Venus, que fue como muy pintada durante el siglo XVIII, o llevando incluso símbolos de paganismo, lo cual muestra la flexibilidad con la que las mujeres no solamente podían estar en sociedad, sino que podían imitar a damas de la sociedad. De hecho, se dice que el encanto de las cortesanas era algo casi que inexplicable, algo incluso mágico. Y en las confesiones de Rousseau, él lo dice, él hace referencia a eso diciendo que más que un encanto, estas damas de compañía lo que hacen es embrujar a los hombres. Y también en las confesiones hechas por Pidanzat a Madame du Barry, más que de hablar de los escándalos que tenía Madame du Barry por su extravagancia, él habla de lo atrayente que es la figura femenina de ella. Y también se hace muy evidente cuando se leen los sonetos de Gaspara Estampa, porque ella hace muy evidente lo atractiva de esas personas, bueno, de las cortesanas, no solamente por su físico, por su belleza, sino porque casi que sí pueden embrujar a las personas. Y esto es importante y esto es importante no solamente por ser la favorita del rey, sino el papel que se cumplía en la corte por ser la favorita del rey. Digamos, en el caso de Madame Pompadour, ella intervino en asuntos de Estado, incluso fue una gran promotora de la cultura y el arte, y en 1752 incluso patrocinó la enciclopedia francesa. Ella también ayudó en esta época y fue gran referente de iniciativas para embellecer París. Estas mujeres realmente se convierten en anfitrionas activas de lo que en ese momento eran los salones, el cual era como un lugar o un elemento principal de la sociedad, porque se reunían allí lo que eran literatos, filósofos, aristócratas, artistas o pues diversas personalidades a hablar de temas actuales, y la mujer tenía un papel activo en este lugar, ya que era como el eje central no solamente de la educación, sino del momento de la galantería, de los placeres, de los sentidos. Y de hecho, gracias a esto era que podían llegar a intervenir en otros asuntos como los políticos. Para contextualizar más la figura de las cortesanas del siglo XVIII, voy a recurrir a estos cuatro teóricos e incluso tal vez a Spencer y Marx para entender las dinámicas y las estructuras de los procesos de evolución y cambio en la transformación de la sociedad del siglo XVIII. Bueno, para empezar, quise tomar a Norbert Elias, no solamente por su teoría de la civilización, sino porque también mucho o gran parte de su trabajo se concentró en las cortes, específicamente del siglo XVIII. Según Elías, las interrelaciones sociales son las que realmente representan como una constante en los movimientos y en las conductas individuales, y estas a su vez ayudan no solamente a dar una dirección, sino que equilibran
como lo externo y ayudan como una parte de autocontrol a la sociedad. Este modelo de Norbert Elias realmente lo que intenta es como mostrar las estructuras de personalidad en la sociedad. O sea, esas estructuras a partir de ese comportamiento individual que ya había mencionado. Y él las separa o intenta dividir como el estudio del individuo y el estudio de la sociedad. El estudio del individuo desde los vínculos que tiene este como con el dominio y el control civilizador, y el individuo desde el que deconstruye esos esquemas a partir de una oposición intelectual. Lo cual no creo que haya sido casualidad que él formule como este problema de los cortesanos en el siglo XVIII, ya que él intenta como mostrar esos procesos sociales, pero no se limita simplemente como a una temporalidad de los objetos que él investiga y tampoco a una cronología específica, lo que hace parecer que realmente la historia o esa historicidad que él recoge sea como un recorte de muchas temporalidades. Lo que Norbert Elias nos dice tiene mucha similitud con las teorías que utiliza Purhar, ya que él utiliza la composición y la descomposición. O sea, el estado es no móvil, la religión es no móvil, pero la cultura es móvil. Para ambos podría decirse que las cortes europeas, teniendo en cuenta que existían tratados humanistas de comportamiento individual, podría mostrarse como esa expresión, o sea, para Burjar, como esa expresión de una burguesía ilustrada, como ese lenguaje que da como rasgos identitarios a entender esa realidad o esas realidades, en este caso de la mujer cortesana. Ella sería el individuo no solamente creador de espacios o dinámicas dentro de la sociedad, sino que también sería ese individuo que se opone de forma intelectual a esa misma estructura. Por otro lado, para Durkheim, las cortesanas del siglo XVIII representarían como una realidad natural e independiente que se rige por unas reglas propias de esa época. Por ejemplo, eh, las cortesanas del siglo XVIII se podían ver posando desnudas para muchos artistas, pero siglos anteriores había una prohibición de posar desnudas o exponerse en público para artistas. Era porque normalmente los artistas representaban divinidades y esto iba en contra pues como de reglas o dinámicas más arraigadas a la religiosidad. Esto que expone Durkheim de hecho va mucho de la mano con lo que también exponen Comte cuando hablamos de lo positivo y lo negativo, o cuando Spencer habla de lo útil y lo inútil dentro de la sociedad, ya que al mostrar algo normal o anormal se puede diferenciar ambas cosas. Por último, Weber eh, dice que el individuo es el que realmente a partir de la conducta también ayuda a crear esa sociedad, que esto va mucho de la mano con lo que dice Burjar y Norbert Elias, pero la particularidad de Weber es que él interpreta eso desde ese comportamiento y cómo se observa ese comportamiento social. En este caso, las cortesanas hacen parte de toda esa comprensión de la sociedad en cuanto a el estudio de las ideologías grecorromanas.